Y ya regresamos con más de Multiverso. Si queremos dialogar en torno a lo que está ocurriendo en el avance tecnológico para soluciones en torno a discapacidades en general, pero en particular nos vamos a centrar en cierta área como es el movimiento. Estamos junto a Rosario Ulloa, quien es ingeniera civil biomédica de la Universidad de Concepción. Aquí tenemos también el gusto de saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Oye, muy interesado en lo que vamos a dialogar, porque también justo lo podemos conversar en un contexto donde estamos en gira de Teletón, se está desarrollando el proceso de visibilización también de todo lo que conlleva esta época del año. Y queremos, sin más preámbulo, también que nos cuentes acerca de este proyecto que realizaste, Movement Analysis Network, que justamente busca también a través de el movimiento generar datos para poder en particular trabajar en un área. Cuéntanos, ¿en qué área, cómo surge este proyecto y cómo también nace esta idea de desarrollar tu proyecto de magíster en este tema? Bueno, principalmente el proyecto Movement Analysis Network nace del Politécnico de Milán, que es una universidad en Italia, y se trabaja en conjunto con Oritel, que Oritel es la Organización Internacional de Teletones. Ahí es donde participa Teletón, donde participaron varios países, tal como Chile, México, El Salvador, Uruguay, Colombia. Y bueno, en conjunto con la Universidad de Concepción, entonces nace este proyecto colaborativo entre estas tres entidades, y lo que busca principalmente es crear una base de datos a nivel, como podría decir, como entre múltiples centros de Teletón, que eso no se había visto antes. Normalmente los datos son adquiridos o bases de datos de solamente un laboratorio. Entonces la idea de esto es que sea algo común. Claro. Una base común y grande, y permitir la colaboración entre los distintos centros de Teletón. ¿Por qué es importante tener estos datos? Claro, es que la problemática igual nace de que hay una falta de estandarización en los laboratorios de marcha, que bueno, ese es otro concepto, que es de donde se obtienen los datos principalmente. Y lo que busca en general es, bueno, la estandarización, y es importante debido a que este proyecto busca la colaboración entre centros. Por lo tanto, por ejemplo, puede haber un niño que puede tener cierta discapacidad acá en Chile. Por ejemplo, me centré principalmente en parálisis cerebral, y puede que haya un caso similar en otro país y al cual no se sepa cómo tratar. Por lo tanto, aquí está la colaboración entre los distintos médicos. Eso es lo ideal en que se busca, esa es la finalidad del proyecto, como buscar la colaboración entre los distintos médicos, porque puede ser que un tratamiento que se haya hecho acá en Chile, que haya sido usual, no sea usual allá en Colombia, o viceversa. Entonces, buscar la colaboración entre los distintos profesionales. Y marcar diferencias en el sentido de que, por ejemplo, la parálisis cerebral y otros tipos de discapacidades tienen diferentes variaciones. Puede ser a nivel cognitivo, puede ser un accidente, puede ser... La marcha, el cómo uno camina, es tal cual como una huella de una persona. Es algo único. Por lo tanto, es difícil buscar similitudes entre distintos patrones de marcha, porque de hecho, uno pasa de que uno reconoce los pasos por ejemplo, de ciertos familiares. No sé, en mi casa pasa, yo reconozco cuando mi papá está bajando la escalera o cuando mi hermana está bajando la escalera, porque uno reconoce el ritmo y la fuerza en la que uno pisa, porque es algo único. Entonces, eso es igual como algo que hace complejo el estudio de la marcha. Y lo que buscaba este estudio es buscar similitudes que al ojo humano no se pueden ver. Claro, a nivel de datos biológico, claro. Nosotros trabajamos con datos de cinemática principalmente y con parámetros espacios-temporales. Los de cinemática son los ángulos, por ejemplo, de las articulaciones. Puede ser la flexión-extensión del tobillo, la flexión-extensión o abducción de la rodilla, de la cadera. Principalmente trabajamos con tronco inferior. Y los parámetros espaciotemporales corresponden, por ejemplo, a la velocidad en la que uno camina, el ancho del paso, el largo del paso.
y entre otras variables más. Y como estabas hablando de mediciones de ángulos y de esto, ¿cómo lo haces para capturar estos datos? ¿Hay sensores? Los laboratorios de marcha, claro, trabajan principalmente con cámaras optoelectrónicas, donde al paciente se le colocan, bueno, no sé si jugaron Just Dance alguna vez, habrán visto que, Sí. que para poder captar Claro. el dato son con estos puntitos blancos, que son unos marcadores pasivos. Entonces estos reflejan la luz y son captados por la cámara optoelectrónica. Y así tú obtienes un dato numérico en el tiempo. Y eso después se pasa, pues procesado obviamente en el laboratorio, que en Oritel usaban 2 distintos de laboratorio, que eso también fue complejo de tratar. Trabajaban con BTS, se llama igual que la banda, de hecho, y con Vicon. Entonces fue procesado después por el programa y ahí se obtienen estos datos numéricos específicamente. Igual, para complementar esta información se trabajan con plataformas de fuerza, pero eso no lo tienen todos los laboratorios, y con, por ejemplo, electromiografía también, pero tampoco lo tienen todos los laboratorios. Para la interpretación de estos datos, porque esto obviamente también busca que estas bases sirvan para poder aportar al diagnóstico, al Claro. tratamiento del paciente. Sí. ¿Cómo hay este vínculo también? Tú eres ingeniera, Sí. y tienes esta perspectiva, obviamente, de buscar esta solución en base a la tecnología, al uso Claro. del software, pero hay que también un diálogo hay que tener un diálogo con los kinesiólogos, con los enfermeros, con los médicos también. Sí, no, y hablan en un idioma completamente diferente al que uno, o sea, por lo menos yo estaba acostumbrada. Me pasaba que me hablaban con abreviaciones y me pasaba mucho que tenía que volver a preguntarle a la fisiatra qué era lo que significaba, interpretar de hecho también el diagnóstico, porque uno dice, pero es un diagnóstico, como está todo estandarizado y van a escribir parálisis cerebral, pero no, porque la parálisis cerebral hay muchos tipos, hay distintos patrones, hay distintos tipos de severidad, de gravedad. Entonces, es difícil poder estandarizar eso. Entonces, fue un trabajo en equipo en el cual consistió de mucha comunicación entre, en este caso, ingeniero con equipos médicos, fisiatras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, de los distintos centros de Teletón. Y en esto, bueno, aprovechando también que Teletón es una institución que está muy posicionada en el país en el sentido del tratamiento, Sí. del avance tecnológico, de la innovación para poder encontrar nuevos tratamientos, para poder darle solución a los pacientes, a las pacientes. ¿Cómo ha sido para ti ser parte ya del equipo, de ser parte de la rutina diaria, el de la conversación, de todo lo que ahí también se genera? La verdad es que ha sido bien bonito. Fue un proyecto bien agotador, con momentos bastante difíciles, complejos, porque la estandarización de distintos laboratorios, que igual que todos los médicos entregaron de su tiempo personal para poder participar en este proyecto, por lo tanto empillarlos en un horario libre y todo, era bastante complejo, pero a pesar de todo eso fue muy bonito, la verdad. Desde el colegio a mí me gustaba, y uno de todos los motivos por el cual entré a estudiar biomédica era Teletón. Era, por otro lado, me gustaba más el lado de las prótesis, pero me terminé enamorando igual de este lado que no conocía, que era la evaluación de la marcha. Entonces, la verdad que ha sido bien bonito y he aprendido muchísimo. He aprendido de kinesiólogos, de fisiatras, de los médicos, de otros ingenieros también, porque también realizar las consultas, por ejemplo, me tuve que comunicar con un laboratorio de Argentina, Fleni, para saber cómo habían tratado estos datos, porque yo cuando llegué al proyecto estaba solamente la idea. Todavía nadie había recopilado datos, nadie había tratado de estandarizar entre estos dos laboratorios. Entonces llegué con nada. Entonces era principalmente al principio realizar consultas y tratar de averiguar cómo hacer esto y si tiene pies y cabeza, porque uno puede proponer una idea y finalmente no resulta. Afortunadamente en este caso sí resulta. Bueno, y había la presión también de tu... De la tesis. Claro, de tu etapa, de tu cierre de la etapa de magíster también. Tenías harta complejidad en ese momento, me imagino. Sí, En lo todo personal contra el para tiempo. ti también en esto, porque por ejemplo,
Me imagino ahí hay muchas personas que están en pregrado, que están quizás proyectándose cómo es esto de continuar los estudios en posgrado. ¿Cómo ha sido para ti el desafiarte a ti mismo, hacia ti misma bien digo, el proyectar quizás una idea que en un comienzo pudo haber sido considerada como difícil, como compleja, pero darle todo de ti para poder avanzar y poder no solo impactarte a ti misma con este proceso de tesis, sino que también aportar a la vida de muchas familias? La verdad es que me apoyé bastante en mi profesor guía, el profesor Esteban Pino, me apoyé bastante en él y de hecho él, su método de trabajo es bastante, como que se ve relajado, pero de a poquito iba pidiendo ciertas tareas, objetivos pequeñitos, en el cual uno los va chequeando de a poquito y después te das cuenta, miras para atrás y ves todo lo que hiciste y uno no se da cuenta. Entonces, en realidad, continuar los estudios para mí fue un acierto. Yo encuentro que encontré y me especialicé en el área que a mí me gusta y se fue dando de forma natural. Obviamente hubieron momentos de depresión y de harto estrés, pero como que a uno le termina gustando eso. De hecho, mis compañeros de laboratorio lo mismo, tengo una compañera que está en doctorado y lo mismo, como que al finalizar como estos estudios o ir avanzando, como que uno se va como relajando, uno va diciendo ya, como que queda un poco satisfecho. ¿Y siempre quisiste trabajar o orientar alguna investigación a esta área en la universidad cuando estabas en pregrado o esto fue algo que surgió? El proyecto inició cuando yo estaba en mi memoria de título en pregrado, así que llevo 4 años en el proyecto, 2 años de pregrado y 2 años de magíster, o sea, 3 años y algo. Y la verdad, el magíster nació como la idea porque en la Universidad de Concepción está esta beca de articulación, el cual de hecho ahí mi profesor guía me lo propuso, lo puso en la mesa y yo ahí consultándolo con la almohada, hablándolo con mi hermana y todo, yo dije ya, en el peor de los casos me salgo, como claro. Si no me gusta, hay siempre una salida y... En probar, claro, arriesgarte. Sí, preferí arriesgarme. Y resultó todo bien porque después de la beca me gané otra beca de Magíster Nacional, el cual me permitió poder dedicarme al 100% a mis estudios porque te daba una manutención mensual, entonces ya no tenía que estar trabajando de part-time y estudiando, sino enfocarme 100% en los estudios. Y la verdad yo sé que no es algo que se les da a todos, pero en mi caso fue positivo, la verdad, claro. Y que dé la universidad esta posibilidad de poder realizar un magíster, porque la beca articulación al final los 2 años es gratuito, la mensualidad, entonces te da esta posibilidad de como evaluar claro. Si es tu camino. Y continuar con la línea que venías desarrollando anteriormente claro. También. Sí, ahí pudimos ya, el proyecto ahí pudo crecer harto más porque en pregrado lo que hice en realidad no fue mucho porque como comentaba empezamos con nada, entonces uno al principio avanza un poco más lento y que hay que estarle echando carbón a la máquina para que empiece a funcionar, pero después ya en posgrado esto ya había una idea, de hecho se me permitió y viajar a Uruguay a una conferencia donde pude presentar esto y de hecho fue algo muy positivo porque bases de datos de este tipo de datos no hay mucho, de hecho no hay mucho y que sea multicéntrica, o sea, me refiero que sea de los distintos centros de Teletón llama más la atención y esto después la idea es que quede disponible, todavía queda mucho por recorrer de hecho, pero la idea es que después esto quede disponible para todos los profesionales de Teletón. Por ejemplo, si acá en Concepción la Fanny quisiese averiguar de datos que hay en, no sé, en México, en Saltillo, México, ella pueda ingresar a su sesión de usuaria de Teletón y pueda buscar y dice, ah, mira, este paciente es similar al que estoy tratando actualmente, a ver, ¿cómo lo hicieron?
Y en torno a este también, ya una vez obtenido los resultados, lo comentaste al principio, era toda una idea, pero me imagino en algún momento cuando ya empezaste a avanzar en investigación, en conversaciones, ya empezaste a entender la forma, el idioma que manejan técnico dentro de la especialización como tal. Ya empezaron a llegar ideas en tu cabeza, me imagino, no sé, una hipótesis, por ejemplo, algo así. Cuando ya tuviste los resultados, ¿fue similar a lo que tú pensabas o hubo algún cambio? ¿Cómo fue ese proceso? Que en realidad mi tesis de magíster está principalmente centrada en el proyecto, porque el proyecto lo que buscaba es crear la base de datos, pero nosotros fuimos más allá y trabajamos con los datos para ver si estos datos eran útiles, porque en recolectarlos y después que no sirviesen, no tenía mucho sentido, entonces había que probarlos. Lo que hicimos con mi profesor guía fue hacer un clasificador de patrones de marcha, es decir, cómo camina la gente, porque como te comentaba, hay distintos tipos de parálisis, hay algunos que afectan solamente un lado del cuerpo, otros que afectan solamente la zona inferior u otros que afectan las 4 extremidades en sí. Entonces, realizar este clasificador de patrones de marcha, y en cuanto a lo que yo esperaba, sí, estaba completamente dentro de lo que se esperaba. Como fue tan difícil la recolección de los datos, en mis expectativas de hace 2 años, yo pensé que íbamos a recolectar más datos, pero después me di cuenta que era más complejo, iba a tomar mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Por lo tanto, no recolectamos muchos datos, pero sí obtuvimos buenos resultados en el sentido que podemos decir que va por buen camino. Claro. De hecho, ya tenemos, el profesor Pino ya tiene 2 estudiantes interesadas para continuar con este proyecto en distintas partes, porque ya teniendo los datos se pueden hacer muchas cosas. Claro, o sea, no fue gran cantidad de datos, pero como se esperaba, pero los que tuvieron fueron útiles. Claro, podemos decir que se pueden estudiar, por lo tanto los estudios pueden seguir. Pueden continuar. Pueden continuar, claro. Claro, el camino difícil. Abriste el camino para, claro, tuviste que entrar a la selva, agarrar un machete, abrir un camino y ahora ya para que el otro lo pueda recorrer. Qué bonito, claro. ¿ah? Qué bonito. Bueno, esa es la construcción de la ciencia, así se hace. Hay gente parte, avanza. Sí. Así hasta más adelante. Bueno, esperemos que esto continúe ya más adelante, quizás podamos tener mayores novedades. Todavía te queda a ti, en lo personal también, un largo camino por recorrer en esta vida científica, así que queremos agradecerte por estar con nosotros, muchas felicitarte gracias también por este proyecto, desearle lo mejor al equipo y te esperamos más adelante también, por supuesto, estamos en contacto ya. Con gusto. Para poder volver a comentar ya más adelante cuando tengamos mayores novedades en relación a este proyecto. Muchas gracias.